Hice Bellas Artes en Barcelona. Iba más encaminado a la idea de hacer cine. Siempre como desde esa cuestión casi como de no control, de no dominio de ciertas técnicas plásticas o de un trabajo mucho más desde la escritura o desde lo verbal o también desde la imagen, desde el montaje. De hecho, realmente, si te digo la verdad, hasta hace unos 3 años lo que es mi trabajo artístico era más vivido desde un corsé, desde algo un corsé que me imponen, pero que sobre todo me autoimpongo, yo me tengo que, por un lado, yo no correspondo a lo que son las prácticas artísticas y no se me ve así, no se me ve del todo como artista, esa es una sensación que me ha acompañado siempre, y por otro lado, yo tengo que hacer ciertas cosas que no me gusta hacer ¿no? O tengo que funcionar según qué narrativas para que esa cuestión del artista como se me considere. Y eso me quité esa historia hace 2 o 3 años. O sea, que fue un proceso más lento, evidentemente, porque no es como que te levantas. O sea, yo me llamo Pablo, pero no creo para nada en la caída de Pablo del Caballo. Quiero decir, no es que de repente ves la revelación, sino que las cosas se van como sucediendo unas a otras. Y en mi caso, pues sí, hubo un momento en el que, no sé, quizá me desacomplejé de alguna forma y puse la pasión y puse el deseo, sobre todo, por encima de cualquier justificación, ¿no? También me he dado cuenta que nosotros hablamos a menudo de rematerialización, porque yo por un lado rematerialización como hasta hace no mucho, yo me veía a mí mismo en la idea de un trabajo desde la desmaterialización, es decir, a diferencia de amigas mías y amigos que trabajan en la escultura o en la pintura o produciendo objetos, como yo me veía más como en la idea de una suerte de narrativa que siempre lo solía vincular con la vida y con la relación de vida y arte. Pero claro, o sea, últimamente estoy dándome cuenta que estoy produciendo objetos, que estoy dibujando, por ejemplo. No es que de repente estemos haciendo objetos materiales, sino que desde una idea desmaterializada del arte, de repente aparecen objetos. Porque estos objetos son como la resulta de resulta casi de un camino poético. Viniendo del deseo, la idea es más como que al final hay una vinculación poética con un acto, con un gesto, con un momento determinado que puede ser pues con un sueño, sueño con un cisne de 2 cabezas, y entonces los dibujo. Yo me acuerdo que los primeros dibujos de cisne de 2 cabezas o con 2 cabezas, yo tenía esta cosa muy, muy febril y muy autoimpuesta incluso de, que el cisne me tenía que salir bien, ¿no? Pero luego al cabo de 4, o sea, cuando de repente esto del cisne se convirtió en un dibujo que se repetía, en un dibujo que iban apareciendo más y más y más, que el cisne, el salir bien o mal, era lo de menos. Es decir, la cuestión era mucho más el hecho mismo de dibujar el cisne, casi como desde la repetición, pero también como desde un amateurismo, es decir, donde la técnica no es sino el resultado de un deseo, no es que la técnica esté como lo primero y luego venga como digamos, no es la técnica desde la efectividad, desde la idea de un cisne efectivo, de un dibujo efectivo, sino la técnica porque básicamente cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier acto que hacemos está acompañado de una técnica. El otro día lo comentaba, coger un vaso de cerveza y beber comporta una técnica, pero la técnica no tiene por qué ser esta maestría, esta excelencia, esta cosa efectiva, este gesto que trabaja con propiedad las cosas. La técnica puede ser espontánea, puede referir un momento de impro, ¿no? Puede ser instantánea. Es decir, la técnica es más como aquello que acompaña al deseo, es decir, aquello que hace que el deseo se materialice. Eso para mí es la técnica. Claro, todo eso es el universo del amateurismo, en el sentido de que yo no me sitúo delante de un tribunal de dibujo, porque si no, no podría dibujar. Lo cual no quiere decir
Quiere decir que todo va acompañado de ese deseo, lo cual no quiere decir que yo me vaya a poner a hacer cualquier cosa. Yo presenté un proyecto que se llama Violencia Fantasía, dentro de de la trama afectiva que llamamos Deseo Real. Y bueno, Violencia Fantasía es una investigación que empieza en Ámsterdam, como una investigación que podría situarse como en una suerte de teoría o construcción de la belleza, ¿no? De cómo la belleza está construida sobre formas sutiles de violencia. El proyecto tiene varias rematerializaciones, ¿no? Varias rematerializaciones que incluyen textos, incluyen una película o varias imágenes, incluyen los dibujos, pero todos esos elementos se fueron haciendo por separado y sí mediante conversaciones, mediante correspondencias, pero no mediante acuerdos preformales como de, los dibujos de los cisnes van a casar perfectamente con los jarrones porque lo hemos visto aquí. No, las cosas se fueron encontrando y los encuentros fueron produciendo distintas energías que llevaron las cosas hacia un lugar. Y una de esas energías tuvo que ver directamente con mi llegada a Marsella, porque yo vine aquí con, no sé, 11 cisnes que os enseñé. Y yo aquí de 11 cisnes, 11 dibujos de cisnes de muy distintas maneras, he hecho hasta como cerca de unos 100, todo aquí Entonces eso se ha ido produciendo, esos dibujos que formaban parte casi como de una rutina de vida mía, de que a la caída de la tarde, teniendo en cuenta que tampoco era una ciudad en la que yo conocía gente, entonces tenía el tiempo para mí bastante, que creo que eso es lo bueno también de una residencia, pues con la caída de la tarde pues igual me compraba una cerveza, ponía música y dibujaba, y ese dibujar era una forma como una suerte de soledad acompañada, ¿no? En la que la cabeza no estaba, el cuerpo simplemente se dedicaba a hacer lo suyo y los cisnes, cada cisne iba como prefigurando el siguiente, como que cada cisne posterior era este cisne cómo será para que no sea como el anterior, ¿no? Había como una cadena que uno iba como dando continuidad al otro, ¿no? Un poco como el deseo, un poco como ocurre con el final como ocurre con el famoso cuento de las 1000 y una noches, ¿no? De no contarte el final para que tú quieras continuar, ¿no? Una manera de dar continuidad, es decir, no acabar del todo para que quieras seguir, ¿no? Entonces con los cines pasaba lo mismo, pero yo nunca, y eso lo he comentado a vosotros, yo nunca le di el estatus a ese trabajo, a ese dibujo de los cisnes, de algo que yo estuviese haciendo en Marsella, aunque lo estaba haciendo aquí, porque era algo que venía de antes, de un encuentro que había ocurrido justo en Ámsterdam, no sé, 15 días antes, y de algo que había tenido como una aparición así, eso muy, muy, muy repentina. Entonces, lo de los cines era algo que yo debía hacer y mientras tanto yo continuaba en la búsqueda, en el mariposeo de qué me deparará, cuál será la poesía vital o la escritura que mi propia vida sondeará en Marsella.